Estamos unidos a toda la Iglesia de Jesús, haciendo eco de aquellas palabras, donde dos o más están reunidos en mi nombre, allí estoy yo. El Señor está en medio de nosotros. En segundo lugar, el Señor está en medio de nosotros a través de la palabra de Dios. Y el Señor se va a hacer presente en medio de nosotros realmente a través del sacramento de la Eucaristía. Hoy también esa palabra de Dios quiere iluminar nuestra vida, donde hemos podido contemplar la primera lectura del libro de los Reyes, donde vemos toda una realidad. Un camino de conversión sería un camino en la lepra, está significado la realidad del hombre. Tal vez estamos contaminados por la lepra del pecado. Y necesitamos también la conversión. Necesitamos el profeta Eliseo que nos diga: lavaros, báñate 7 veces en tal río. Y por eso hoy, en primer lugar, queremos contemplar la actitud de aquella joven que no era del pueblo de Israel, que habla a la señora para que el profeta Naamán, el ministro del rey Naamán el sirio, fuese donde el profeta para curarse de la lepra. Entonces él se resiste a dar ese paso de la aventura, diríamos, de la curación. Por fin da el paso de la curación y hay como 5 elementos que bordan este pasaje del libro de los Reyes, del segundo libro de los Reyes, de la Sagrada Escritura. En primer lugar, la obediencia. Aquella joven sirvienta le invita. El otro se niega, Naamán el sirio, pero por fin accede. El rey le pone todas unas realidades para que vaya al rey y le presente todas las ofrendas y el deseo que cure a aquel ministro suyo. Pero el rey se rasga las vestiduras porque le quiere comprometer. Pero el camino de Dios, los caminos de Dios, siempre están señalados por la verdad del amor de Dios. Y por fin van cuando Eliseo se entera de esa realidad que está viviendo Naamán, entonces va donde el rey mismo le dice que vaya allí, que él la va a curar. Y hay unos pasos. En primer lugar, la obediencia. ¿La obediencia cuál es? Que este hombre, obediente, Naamán el sirio, accede a ir donde Eliseo. Se deja guiar por la palabra de Eliseo, cuando él se enfada porque Eliseo no sale a su encuentro. Y Eliseo le manda decir que se bañe 7 veces en aquel río. Y él se revela un poco, pero accede. La palabra de Dios, la palabra de Eliseo, la palabra del profeta va a curar a este hombre. Es el primer elemento. La Cuaresma es un tiempo especial. ¿Para qué? Para escuchar la palabra de Dios. Para escuchar esa palabra que va o que debe calar hondamente en el corazón y que nos invita a la conversión. Hemos escuchado a lo largo de estos días o estas semanas de Cuaresma toda una invitación a la conversión. Convertíos, creed en el Evangelio, palabras de Jesús, también de Joel, palabras maravillosas, rasgad los corazones
no las vestiduras. Es importante escuchar la palabra de ese Dios que nos ama y que nos va guiando. La palabra, ¿dónde están ahora? La palabra de Dios. Los grandes santos de la Iglesia son los profetas de Dios. Tenemos a San Francisco de Asís, tenemos al cura de Ars, tenemos al Padre Pío, tenemos tantos santos, Teresa de Jesús, el testimonio y el martirio de todos estos santos. Es como la palabra de Dios que nos invita a la conversión, a bañarnos de nuevo en el agua bautismal para quedar limpios de la lepra, esto es, del pecado. Lo primero, por tanto, es la palabra que se nos proclama en este momento en la Iglesia y la palabra de Dios, la Sagrada Escritura. El segundo paso es la obediencia. Como Naamán el sirio obedece al profeta Eliseo y se va a bañar. Esta obediencia le lleva a purificarse, quedar su carne tan limpia. Y la obediencia también a nosotros nos lleva a la purificación de nuestros pecados, a renovar en nosotros ese agua del bautismo que nos purificó del pecado y que nos de nuevo impulsa a caminar como pueblo de Dios, como sacerdotes, profetas y reyes. Y un paso más es la humildad, para reconocer que aquel agua no es menos importante que otro agua de los ríos que él deja atrás, sino para reconocer un gesto de fe. Realmente le dice al profeta Eliseo, no hay Dios fuera del Dios de Israel. Una proclamación de fe solemne. Y el último elemento es cuando el bueno de Naamán el sirio viene en la carroza con sus ministros y ayudantes, liberado de la lepra. Cuando damos estos pasos en el camino de la conversión, sin duda, nuestra lepra del pecado queda totalmente extinguida. La palabra de los profetas de la Iglesia, de buenos predicadores, de tantos santos, eso en primer lugar. En segundo lugar es la obediencia, aceptar esta palabra como una novedad y obedecer esta palabra. El tercer paso es la fe en las palabras del profeta y la fe en el agua aquel. El cuarto es cuando este hombre se siente purificado, limpio, y hace un gesto de fe, una proclamación de la fe. No hay Dios verdadero fuera del Dios de Israel. Y quinto, cuando él viene alegre, gozoso, con su comitiva, porque ha encontrado la liberación de su lepra, como el creyente ha encontrado la liberación de su pecado. Creo que esta es la gran lección que nos da este texto tan largo del libro segundo de los Reyes, en la figura del profeta Eliseo y de Naamán el sirio, y de aquella criada que no era de Siria, que le dice y le anima al ministro para que vaya al profeta Eliseo. Y por último, el Evangelio que hemos proclamado es un Evangelio también que nos tiene que impactar. Como aquella gente no cree a Jesús los coetáneos. Ya le conocemos, sabemos quién es, y entonces le quieren despeñar por un precipicio y él se marcha a otro lugar para anunciar el mensaje del Evangelio. Aquí sucede una realidad tremenda. Los cristianos, la gente, estamos acostumbrados a manosear a Cristo
Y entonces eso nos lleva a hacer de Cristo un Dios a nuestro estilo. Estamos acostumbrados a manosear a la Virgen. Eso nos lleva a hacer de la figura de María un fetiche que cuadre con nuestras ideas y con nuestras formas de ser. Lo más importante es en no acostumbrarnos a creer en Jesús, a amar a la Virgen. Siempre Cristo es una novedad. Siempre María es la novedad de la historia, la estrella de la nueva evangelización. Y claro está, asistimos hoy en este momento de nuestro cristianismo, a que estamos tan familiarizados con esta realidad, estamos tan íntimos, unidos familiarmente a Cristo, que le manejamos y le ponemos, los sacerdotes corremos el riesgo también decir misa y esto y lo otro, que podemos perder el encanto de la novedad de Cristo. Como la palabra de Dios, la gente a veces tiene una Biblia en casa, pero la tiene de adorno, abierta allí en un atril. No podemos tener esa familiaridad con Cristo, con su palabra, con su Madre Santísima. Tenemos que siempre vislumbrar a Cristo como una novedad cada día, a la Virgen como una novedad aquí en Medjugorje, donde fuera. Sí, es cierto. Pero sucede esto, que incluso a los mismos santos les vestimos, les ponemos sus ricos mantos llenos de púrpuras. Hermanos, la fe es algo muy serio. Es vivir en la intimidad de Dios, pero como una novedad constante. Cuando yo me acostumbro a celebrar la misa, pierde la Eucaristía para mí el encanto. Cuando yo me acostumbro a rezar el Padre Nuestro como una rutina, pierde ese valor que tiene la oración del Padre Nuestro. El Padre Nuestro, por ejemplo, es una llamada constante al corazón del cristiano para descubrir a Dios Padre, para descubrir a los hermanos caminantes junto a nosotros. Eso es el Padre Nuestro. No es una rutina, una retahíla. No. Por eso, hermanos, tal vez este Evangelio que hemos proclamado nos da esta referencia. Los coetáneos de Jesús no le creían. Pasaban del ya le conocemos. Sabemos quién es. Y le querían echarle y despeñarle. Por eso Jesús se marcha a otro lugar. Nosotros también manipulamos, los obispos, todos manipulamos tanto a Dios, a la Virgen y a todo lo que cogemos en nuestras manos, que perdemos la originalidad, la novedad del mensaje de Jesús. Esto es como les suena a ustedes. ¿Cuándo se le echa en falta a la madre que has tenido? Cuando muere. Y cuando se le echa en falta a Cristo, cuando nos sentimos convocados ante la realidad de la vida, ante la realidad del dolor, cuando la gente va donde la Virgen y le reza la salve, es porque se siente en un momento profundo de su vida en este valle de lágrimas y por ese motivo le reza a la Virgen, para encontrar en ella toda esa novedad de amor que tal vez no se había dado cuenta hasta ahora. Como cuando el niño va al regazo de la madre porque necesita el apoyo de la madre ante el dolor o ante una caída. Tal vez el niño no se había dado cuenta de lo grande que es una madre. Y creo que hoy nosotros, a la luz de este texto del Evangelio, tenemos que pedirle al Señor que Él sea para nosotros una novedad,
que no nos acostumbremos a la misa, al rosario, a orar. Cuánta gente en misión deambula más de 4 horas para escuchar una Eucaristía del Padre que la dice cada 4 meses o 5. Esto es. Y entonces vive en la novedad, la ansia, como nosotros lo tenemos todo tan cómodo, tal vez no valoramos lo que tenemos. ¿A quién tenemos? A Cristo. Pero tal vez hemos hecho ya uno con nosotros que está en el sillón de la televisión, cuando Cristo es novedad del hombre, es misterio de amor. Y con la Virgen pasa lo mismo. ¿Cuántas veces tenemos en casa una imagen de la Virgen o del corazón de Jesús? Y a veces no está para evocar toda la grandeza que puede encerrar una imagen y una grandeza que puede encerrar una Biblia que tengo en casa, pero no para adorno. De pie. Vamos a orar con toda la Iglesia de Cristo.